Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Espero que estén bien. Como ven, estamos en medio del desierto. Hace un frío que pela, aunque hay mucho sol. Ahora entiendo por qué el clima desértico y por qué no hay vegetación aquí. Quiero mostrarles con mi super mapa tecnológico dónde estamos y dónde vamos a hacer nuestra catequesis. Creo que es nuestra última catequesis en Israel. Después de esto vamos a seguir el itinerario del Éxodo ya en Jordania. No sé, Pau, si aquí estamos bien o así un poco menos contraluz. A ver si así está mejor. Ayer estuvimos aquí en el cráter de Ramón, Mispe Ramón. Dormimos aquí en Mispe Ramón. Y esta mañana, muy temprano, hemos salido por una callecita infame que nos trajo aquí en medio del desierto y que acaba aquí. Estamos en medio de la nada. Como ven, aquí está Kadesh Barnea. Estamos en el lugar más cercano que hay a donde tuvo efecto lo que comentábamos ayer y vamos a seguir comentando hoy. Entonces, como ven, estamos en el desierto entre la península del Sinaí, el Negev, sur de Israel, a 2 pasos, literalmente 2 pasos de la frontera. Hemos recorrido una media hora en auto, no hemos visto ni un auto, ni una persona, nada. Estamos en medio del desierto, en un lugar espectacular y con un frío bastante interesante. Espero no empezar a toser porque se preocupan y no hay necesidad, es el frío que está haciendo aquí. Vamos a ver nuestra segunda parte del libro de los números de ayer y pasamos a terminar nuestra catequesis sobre el 5º mandamiento: no matarás. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Queridos peregrinos, ayer leímos el capítulo 13 del libro de los números, cuando Moisés envía un hombre de cada tribu desde Kadesh Barnea, aquí en donde estamos, detrás de mí, Kadesh Barnea, envía a los exploradores a la tierra prometida. Esperan ver cosas maravillosas y las ven, pero al volver los informadores disienten en sus informes. Caleb y Josué van a dar reportes positivos, motivadores, y todo el resto van a decir que aquello es terrible, imposible de conquistar, y entonces surge entre ellos una disensión y el pueblo empieza a llorar y a lamentarse. Vamos a ver qué sigue hoy, capítulo 14. Ayer 13, hoy 14 del libro de los números. Interesantísimo y muy aleccionador para nosotros. Entonces toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar, y la gente estuvo llorando aquella noche. Luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón, y les dijo toda la comunidad: ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y si no,
Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué Yahvé nos trae a este país para hacernos caer a filo de espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra delante de toda la asamblea de la comunidad de los israelitas. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefuné, que eran de los que habían explorado el país, rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la comunidad de los israelitas: la tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Si Yahvé nos es favorable, nos llevará esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que emana leche y miel. No os rebeléis contra Yahvé, ni temáis a la gente del país, porque son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra, y en cambio Yahvé está con nosotros. No tengáis miedo. El pueblo se lamenta, se rebela y llega a decir una frase terrible: hubiéramos muerto mejor en Egipto, hubiéramos muerto en el desierto. Y aquí están tranquilos pacíficamente en su campamento, no están luchando ni están haciendo nada, están solamente siendo víctimas de mentiras, de mala información, de contradicciones. Esto va a irritar enormemente a Dios nuestro Señor. Toda la comunidad hablaba de apedrearlos cuando la gloria de Yahvé se apareció en la tienda del encuentro a todos los israelitas, y dijo Yahvé a Moisés: ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he hecho entre ellos? Los heriré de peste y los desheredaré, pero a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos. Moisés respondió a Yahvé: pero los egipcios saben muy bien que con tu poder sacaste a este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado a los habitantes de este país. Estos se han enterado de que tú, Yahvé, estás en medio de este pueblo y te das a ver cara a cara, de que tú, Yahvé, permaneces en la nube sobre ellos y caminas delante de ellos de día en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Si haces perecer a este pueblo como un solo hombre, dirán los pueblos que han oído hablar de ti: Yahvé, como no ha podido introducirlos a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento, los ha matado en el desierto. Muestra pues ahora tu poder, mi Señor, como prometiste, diciendo: Yahvé es tardo a la cólera y rico en bondad, tolera iniquidad y rebeldía, aunque nada deja sin castigo, castigando la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona pues la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu bondad, como has soportado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El capítulo sigue. Dios nuestro Señor escucha la plegaria de Moisés, su siervo amadísimo y humilde, y perdona al pueblo, pero les impone una penitencia. Las penitencias que Dios nos impone no son castigos estrictamente y no son para fastidiarnos, sino que son siempre para mejorarnos, purificarnos y acercarnos al ideal que Él nos manda. Dios va a decir: muy bien, todos estos que se han quejado y han refunfuñado y han protestado, murmurando contra Moisés y contra mí, no van a entrar en la tierra prometida. Y por cada uno de los días de la exploración, que fueron 40, el pueblo va a caminar por el desierto 40 años. No sabemos exactamente cuánto tiempo había transcurrido desde que salieron de Egipto hasta que llegaron aquí, probablemente un par de años, y aquí estaban ya a punto
de entrar a la tierra prometida cuando sucede toda esta trifulca y toda esta rebelión del pueblo contra Yahvé. Por ello, Dios decide, vayan a caminar por el desierto 40 años, un año por cada día de la exploración, hasta que yo les lleve y entren finalmente en la tierra prometida. Queridos hermanos, Dios nuestro Señor aquí aparece con mucha justicia y a la vez con mucha misericordia, porque había podido exterminarlos como exterminó a el mundo en tiempos de Noé, como va a exterminar más tarde las ciudades de Sodoma y Gomorra, pero tiene misericordia, pero aún así quiere enseñar, dejarnos una enseñanza muy seria y muy importante a nosotros. No es lo mismo obedecer humildemente a Dios o no obedecerlo. No es lo mismo rebelarse o no rebelarse contra Dios. Nosotros, no Yahvé Dios, nosotros somos los que nos hacemos mal cuando desobedecemos a Dios. Nosotros somos los que nos infligimos un castigo cuando desobedecemos la santa ley de Dios, sus mandatos y los deberes que Él nos da para nuestro bien, para nuestra salvación, para nuestra plena realización humana según sus planes. Pues bien, queridos peregrinos, hemos recorrido, por así decir, como una grande primera parte del Éxodo, la salida de Egipto, la bajada al Sinaí, todo lo que acontece en el Sinaí, la alianza, las tablas rotas por Moisés, el becerro de oro, etcétera, y de ahí parte el pueblo por el lado este de la península del Sinaí, subiendo hasta este desierto, pasando por Timna y llegando al desierto de Parán y a Kadesh Barnea, donde estamos. Vamos desde aquí a continuar con nuestra catequesis, segunda parte del mandamiento, quinto mandamiento, no matarás. Un mandamiento hermoso, importantísimo, que nos dice: Dios es el único autor, dueño de la vida humana es sagrada, el hombre, el ser humano, no puede disponer de ningún modo de la vida de otro ser humano ni de la suya sin cometer una falta grave contra Dios. Vamos a seguir contemplando las enseñanzas de ese mandamiento porque son muy importantes, a ver qué nos dice Dios el día de hoy con nuestro catecismo. Mis queridos peregrinos, estamos en el artículo quinto, el quinto mandamiento, y ayer, después de afirmar que la vida humana es sagrada y que solamente puede Dios disponer de la vida humana, hablamos del respeto de la vida humana, el testimonio de la Sagrada Escritura, que nos enseña la Sagrada Escritura sobre la vida humana. Luego hablamos de la legítima defensa, dijimos dos principios morales. El primero es que cuando uno se defiende no está directamente queriendo la muerte del agresor, pero que puede ocurrir como efecto secundario de su acción, de su defensa. Hablamos también de que el amor a sí mismo es uno de los principios capilares de la moralidad y por lo tanto el sano, recto amor de sí mismo nos lleva a defender y cuidar nuestra propia vida. Hablamos del homicidio voluntario, directo e indirecto. Hablamos del aborto. Hablamos también
de la eutanasia, un problema acuciante de nuestro tiempo, porque con la excusa de la eutanasia y de una supuesta grande humanidad y sentimientos de compasión por los enfermos, le estamos quitando a Dios el derecho que Él se ha abrogado de ser el único Señor de la vida. Hablamos finalmente ayer del suicidio, una triste realidad que puede ocurrir, pero que tenemos que verla con confianza. Tenemos que ser conscientes de algo que nosotros desconocemos, y son los condicionamientos a veces muy graves, muy penosos, que una persona puede tener en su corazón y que obviamente disminuyen su responsabilidad moral ante un hecho de esa naturaleza. Dijimos también algo sobre el respeto de la dignidad de la persona, lo mencioné solamente, y vamos ahora a hablar de esto, y tenemos 2 o 3 párrafos muy interesantes. Vamos a ver hasta dónde llegamos, porque el catecismo es muy amplio y la doctrina en este caso es muy seria, muy importante. Respeto a la dignidad de la persona, no la vida biológica, que está claro, lleva a la muerte. La falta de respeto a la vida biológica lleva a la muerte, pero hay una especie de muerte gravísima, dolorosa, que es la falta de respeto a la dignidad de la persona. Y se falta de respeto a esta dignidad cuando se causa escándalo. Quiero hacer una aclaración inmediata. Nosotros tenemos un concepto casero de escándalo que es un poco equivocado. Voy a ver si lo aclaro. Hablamos de escándalo cuando hablamos o escuchamos grande ruido. ¿Qué escándalo es ese? ¿Qué está pasando? Hay ruido, hay jaleo. Hablamos a veces de escándalo cuando una noticia se ha hecho muy divulgada. ¿Qué escándalo causó tal hecho? En realidad, escándalo en términos morales es algo un poco más específico. Voy a leer lo que dice el catecismo porque es muy claro. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. El escándalo es la actitud o el comportamiento que induce a otro a hacer el mal. Yo doy un mal ejemplo de hacer algo negativo, por ejemplo, corrupción económica, e induzco a otro a hacerlo para hacerse rico. Yo doy un mal ejemplo de un comportamiento inmoral en la vida afectiva, en la vida sexual o lo que sea, e induzco a otros a hacerlo con mi comportamiento. Eso es propiamente, en términos de la moral, el escándalo. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual. He escuchado yo testimonios tristísimos, dolorosísimos, por ejemplo, de abuso sexual de menores, que les matan la vida, les destrozan la vida literalmente y les hacen un daño terrible, irreparable, porque es su vida que queda gravemente comprometida por esto. El escándalo constituye una falta grave si por acción u omisión arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Entonces, purifiquemos un poquito nuestro concepto de escándalo para hablar del escándalo en términos de moral, no de publicidad, no de ruidos y de cosas por el estilo. El escándalo, dice el catecismo, adquiere una particular gravedad cuando la autoridad de quienes lo causan abusa de la autoridad
o por la debilidad de quienes lo padecen. Pensemos en una persona con mucho poder económico que abusa en el campo laboral de personas que no tienen poder, que no pueden defenderse. Ahí se está causando un escándalo que lleva a la corrupción, que lleva a problemas sociales a veces gravísimos. El escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Es decir, también hay leyes, instituciones, modas u opiniones que inducen al mal, no solamente persona a persona, sino que también se configura el escándalo por situaciones, como dice el catecismo, legales, una ley que induce al pecado, por ejemplo, en materia de economía, una ley que induce al pecado en materia de falta de respeto a la vida humana, una ley que induce al pecado, o una moda, o una opinión, el que difunde opiniones escandalosas, es decir, opiniones que inducen al pecado a otros. Aquí tendrían que hacerse un gran examen de conciencia todos los que coordinan, dirigen y poseen los medios de comunicación social, los que organizan el Internet en el mundo, opiniones, imágenes, modas que inducen gravísimamente a el pecado. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. La autoridad que ve que está sucediendo algo escandaloso y no pone remedio, obviamente es cómplice de ese escándalo. Dice Jesús en el Evangelio una frase que nos da un toque de realismo un poco triste. Es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque somos seres humanos. Yo recuerdo cuando un grande maestro nos educó, nos preparó a nosotros, jóvenes seminaristas, próximos al sacerdocio, para escuchar y atender en el ministerio de la confesión. Nos decía esto, que me llamó mucho la atención. Miren, los casos reales en la vida superan infinitamente los imaginarios. Las combinaciones que pueden darse en la vida, en la interacción de las personas entre sí, a todos los niveles, familiares, laboral, económico, educativo, social, lúdico y todo lo que quieran, nos pone en una tal cantidad de circunstancias, y hay personas más débiles, hay personas más buenas y personas más malas, y hay personas perversas, y todo esto hace que el tema del escándalo se dé. Pero, como dice Jesús, ay de aquel por quien vienen los escándalos. Hay una responsabilidad moral grave en todos aquellos que inducen al mal a sus hermanos, sobre todo a los pequeños, a los inocentes, a los indefensos, a los que no pueden de ningún modo prever eso ni defenderse. Segundo párrafo del respeto a la dignidad de la persona es el respeto de la salud. La Iglesia, la Biblia, la tradición de la Iglesia nos enseña que debemos cuidar nuestra salud. Es un bien enorme, es un don de Dios, el buen estado de nuestro cuerpo, tenemos que cuidarlo, y para eso se requiere también el apoyo de la sociedad civil, de los gobiernos, de la política, de muchos factores, porque interviene el medio ambiente, interviene las condiciones
socioeconómicas en la producción del alimento, de las medicinas, de la salud pública, de la sanidad, tantos elementos que intervienen para esto. Lo que no puede hacer el ser humano es hacer de la salud un valor absoluto. Caemos allí en una especie de idolatría, el cuidado del cuerpo en una exageración tal que caemos en una idolatría, caemos en un gasto de tiempo, de dinero y en unos cuidados que hacen de nosotros el centro del mundo. Hay que ser cuidadosos. La moral exige el respeto de la vida corporal, pero no hace de ella un valor absoluto. Se opone a una concepción neopagana que tiende a promover el culto del cuerpo. Y aquí tenemos que cuidarnos porque hay muchos incentivos en todos lados para el culto del cuerpo. Nos lleva a promover y sacrificar todo a él, a idolatrar la perfección física y el éxito físico o deportivo. Son exageraciones en las que no debemos caer. Semejante concepción, por la selección que opera entre los fuertes y los débiles, puede conducir a la perversión de las relaciones humanas. Es claro que la salud es un bien, es claro que tenemos que cuidarla y amarla, es claro que tenemos que promoverla y defenderla, pero sin que caigamos en un culto del cuerpo. La virtud de la templanza en nuestros corazones nos conduce a evitar toda clase de excesos. A veces somos medio destemplados en la comida, en la bebida, en el tabaco, en la medicina, en el alcohol, en la droga, en el descanso. La templanza nos educa, nos lleva a la justa medida que debemos seguir contra los excesos. Quien en estado de embriaguez o por afición inmoderada de velocidad pone en peligro su propia seguridad y la de los demás, por ejemplo, se puede hacer gravemente culpable de problemas de salud. El uso de la droga inflige muy graves daños a la salud y a la vida humana. ¿Por qué? Porque es contra la dignidad de la persona humana, algo que me quita mi libertad, algo que me quita mi conciencia y que además me causa una adicción, una esclavitud. No puede tener mucho de bueno. Por eso es moralmente aceptable cuando se prescribe por razones estrictamente terapéuticas y con muchas precauciones. Un amigo mío estuvo tomando morfina por motivos médicos, tenía un problema médico gravísimo, pero luego le cogió el gusto a la morfina, claro. Entonces le costó mucho dejarla. Es un ejemplo pequeño, pero tenemos que cuidar nuestra salud, y nuestra salud en nuestra vida, en nuestro mundo, en este momento, implica también la atención y el cuidado de la droga. Cuando yo era niño pequeño, nos daban muchas prevenciones: cuidado, no tomen, no prueben, por favor. Empieza uno y no la deja y tal, y veo con tristeza que la droga se ha ido cada vez introduciendo más y más en la vida social, hasta el punto de que la ofrecen ahora con todo descaro en todas partes y parece que nadie se da cuenta de eso. Es un atentado a la dignidad de la persona, repito, por el mal que le hace al cuerpo, por la adicción que provoca y porque nos quita la conciencia y la libertad. El catecismo incluye aquí un párrafo interesante, importante, solamente lo voy a mencionar, sobre la investigación científica en los cuerpos. En los cuerpos o en las almas, en la vida del ser humano, la investigación científica. Es claro que la investigación científica tiene que progresar, es claro que para que progrese tiene que haber experimentación, etcétera, etcétera, pero
no podemos permitir el progreso científico a cualquier costo, ni siquiera con la autorización de las personas. Tienen que respetarse la integridad moral y física de la persona para que un progreso científico sea válido. Tristemente, la ciencia médica avanzó mucho, por ejemplo, entre las guerras mundiales del siglo pasado, pero fue a costa de atropellar la dignidad de la persona, como sabemos, y caer en unos totalitarismos absolutamente inaceptables desde el punto de vista moral. El trasplante de órganos es conforme a la ley moral si los daños y los riesgos físicos y psíquicos que padece el donante son proporcionados al bien que se busca para el destinatario. Por ejemplo, una persona quiere salvar a un amigo, a un pariente, quiere donarle un riñón, quiere donarle algún órgano en la vida o después de la vida, después de muerto. La donación de los órganos es algo maravilloso que salva y ha salvado muchas vidas, pero también puede prestarse a condiciones que desde el punto de vista moral sean inaceptables. Por ejemplo, un riesgo desproporcionado. Yo no puedo hacer un trasplante que ponga en serio riesgo la vida del donante. No puedo salvar a uno matando a otro. O también el comercio de los órganos, que a veces se hace incluso contra la libertad y la autorización de las personas, o se hace abusando de sus necesidades económicas. Como necesitas dinero, vende un órgano, vende un riñón. Eso es desde todo punto de vista inaceptable. No se puede hacer porque atenta la dignidad de la persona humana en su cuerpo. El respeto a la integridad corporal nos habla de las normas morales, por ejemplo, sobre el privar a una persona de su libertad en el secuestro, sobre el terrorismo, sobre la tortura, que tristemente se ha usado durante siglos y milenios. La tortura estaba contemplada legalmente en el derecho romano y tristemente pasó incluso a derechos de inspiración cristiana durante mucho tiempo, hasta que, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, el sentido común y el derecho evolucionó tratando de limitar y de erradicar ese tipo de costumbres que dañan mucho a la persona, a su dignidad. El tema de amputar el cuerpo, de mutilarlo o esterilizarlo, tiene que ser un tema estrictamente médico y terapéutico. Nadie puede mutilar el cuerpo de otro por juego, por diversión, por castigo, como hacían antes. Hace unos días me regalaron un libro sobre imágenes del medioevo y les cortaban los pies, les cortaban las manos, les cortaban la lengua, les cortaban los senos. Había una cantidad de torturas y de castigos y de martirios con el tema de amputaciones y mutilaciones que son absolutamente inmorales. Hay que tener un respeto al cuerpo porque así lo quiso Dios. El cuerpo es el habitáculo del alma. Última palabra de este apartado: el respeto a los cuerpos de los muertos. Los cuerpos de los muertos siguen siendo sagrados, son cuerpos humanos y por lo tanto tiene que tratarse con respeto, con caridad y sobre todo con esperanza en la resurrección. Las tradiciones cristianas sobre el respeto de los cuerpos, sobre el enterramiento, sobre el trato que debe darse al cuerpo, está basado en dos cosas. En primer lugar, en la sacralidad de la vida humana y también del cuerpo, y también
en la esperanza de la resurrección. Por eso enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. La autopsia sobre los cadáveres es moralmente admisible cuando hay razones de orden legal o de investigación científica. El don gratuito de órganos después de la muerte es legítimo y meritorio. Repito, hay personas que han firmado en vida, o sus padres, la donación de órganos, y eso ha permitido la salvación de muchas almas. La Iglesia permite la incineración cuando con ella no se cuestiona la fe en la resurrección del cuerpo. ¿Por qué? Porque hay personas que incineran descartando la resurrección del cuerpo, es decir, aquí acabó todo, quémenlo, nos deshacemos de él, como hay otras religiones donde queman todos los cadáveres, los apilan y los queman, porque no creen en la resurrección del cuerpo, u otras creencias sobre la vida futura que son incompatibles con la doctrina cristiana. Hay una carta, y solo la voy a mencionar, es una carta que se llama Ad Resurgendum cum Christo. Es una carta del Vaticano del 15 de agosto del 2016. Esa carta aclara una serie de cosas importantes sobre el tema de la cremación. Y dice, entre otras cosas, que cuando se realiza la cremación del cuerpo, cosa que ha ido haciéndose cada vez más común por diversos motivos válidos, lícitos, dice esa carta, está permitido hacerlo, ya se hacía desde hacía mucho tiempo, pero hay que conservar todas las cenizas juntas en un lugar adecuado y sagrado. Por eso, en muchas iglesias, antes no lo había, ahora lo hay los nichos donde uno puede conservar las cenizas de sus seres queridos en un modo respetuoso, en un modo digno, puede ir, visitarlo, rezar por él y mantener esa conexión de algún modo que se ha realizado siempre en la vida cristiana, que es la comunión de los santos, es decir, de aquellos que ya murieron, cuyos cuerpos tenemos, conservamos de algún modo y con los cuales estamos en comunión por la oración, por la fe, por la vida en Dios. Esas modas fantasiosas que se introdujeron durante un tiempo de que yo llevo las cenizas de mi padre, las echo en la cima de una montaña mientras está nevando porque le gustaba la nieve, esas cosas la Iglesia no las permite, da las razones por ello, da razones. Hay razones teológicas, hay razones de fe, hay razones de moral importantes que hay que considerar para no caer en ese tipo de cosas. Igualmente, la Iglesia sugiere siempre que las cenizas se conserven juntas. Es el cuerpo incinerado que tengo aquí, lo conservo y no como a veces se oye que se dividieron las cenizas entre todos los parientes para que cada quien tenga una parte del abuelito. Esos son algunos hábitos o modos de proceder no siempre inspirados en criterios de fe, en criterios sólidos como nos enseña la Iglesia y como nos ha enseñado siempre la Sagrada Escritura. Vamos a terminar hoy nuestra catequesis, y lo tengo que hacer de un modo breve, por desgracia, en un tema importante que es la defensa de la paz. La defensa de la paz. ¿Por qué es importante la defensa de la paz? Porque la guerra tiene como objetivo fundamental eliminar al enemigo. No hay guerras simplemente para mostrar al otro que soy más fuerte. No hay guerras, tristemente, que sean solamente para
posesionarme de un cierto territorio o de unos ciertos derechos o defender ciertos derechos. La guerra, es decir, el uso de las armas contra alguien que se considera contrario a ti, enemigo, hostil, tiene, por desgracia, esa finalidad de eliminar, neutralizar a tu enemigo. Y en la doctrina de la Iglesia ahí puede haber una guerra justa, es decir, una guerra que se hace con motivo y con razón, con justificación, pero si no, hay que tratar de evitar la guerra. ¿Qué nos dice el catecismo? En primer lugar, nos habla de la paz, en unos términos preciosos. Se los recomiendo que lean estos números 2302 al 2306. Recordando el precepto no matarás, nuestro Señor pide la paz del corazón y denuncia la inmoralidad de la cólera homicida y del odio. Como ya dijimos y lo vamos a seguir diciendo, hay que cuidar el interior, el corazón del ser humano, donde se fraguan las intenciones, los sentimientos, las pasiones. La ira es un deseo de venganza. Desear la venganza para el mal de aquel a quien es preciso castigar es lícito. Hay una venganza que dice que al que ha hecho un mal hay que castigarle, es lícito. Por ejemplo, que una persona que ha cometido un gravísimo crimen sea encarcelada, es lícito. Pero es loable imponer una reparación para la corrección de los vicios y el mantenimiento de la justicia. Es decir, un castigo reparador, un castigo correctivo. Si la ira llega hasta el deseo deliberado de matar al prójimo o de herirlo gravemente, constituye una falta grave contra la caridad, es pecado mortal. La ira que me lleva a desear la muerte a mi prójimo o un mal grave es pecado mortal. El Señor dice: todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Precisamente lo dice comentando este mandamiento de no matarás. Hay que cuidar, queridos hermanos, nuestro corazón. Las pasiones comienzan, no sabemos cuándo y cómo, pero tampoco sabemos dónde acaban. Es terrible cuando una persona pierde el control por ira. Terrible. Y si encuentra instrumentos peligrosos a su alcance, los puede usar para golpear, para acuchillar, para quemar, para lo que sea. Es terrible. Hay que cuidar nuestras pasiones interiores con mucho cuidado. El odio voluntario es contrario a la caridad. El odio al prójimo es pecado cuando se le desea deliberadamente un mal. El odio al prójimo es un pecado grave cuando se le desea deliberadamente un daño grave. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. El respeto, vamos a hablar más de la paz. El respeto y el desarrollo de la vida humana exige la paz. Queridos hermanos, quizá no valoramos la paz como se dice, no se valora lo que se tiene hasta que se pierde. Vemos en estos días las guerras que hay en el mundo, las guerras que ha habido. Vemos películas, nos hemos acostumbrado al entretenimiento sobre películas de guerra y de violencia y de odio. Y cuando llega esa violencia a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros ambientes, a nuestros países, nos damos cuenta de cuánto se pierde cuando se pierde la paz. La paz no es solo ausencia de guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de fuerzas adversas. La paz no solo puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas. No puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguardia de los bienes de las personas, la libre comunicación entre los seres humanos, el respeto de la dignidad de las personas y de los pueblos, la práctica asidua de la fraternidad. La paz es la tranquilidad
del orden. Así ha sido definida desde la antigüedad. La paz es la tranquilidad del orden. La llama así San Agustín. Es obra de la justicia y efecto de la caridad. Cuando procedemos con justicia y con amor, vivimos en paz. Qué hermoso vivir en paz, qué hermoso tener paz en nuestro corazón, qué hermoso no tener odio, ni ira, ni rencor contra nadie, qué hermoso respetar a los demás y ser respetados por los demás. Eso favorece todo, favorece hasta la salud del cuerpo. Cuando una persona tiene paz en su alma, su cuerpo está mejor. Mens sana in corpore sano. Normalmente se aplica para el deporte, ¿verdad? Para jugar mucho. Está en los patios de los colegios. Mens sana in corpore sano. Mente sana en cuerpo sano. Podemos decir lo contrario. Cuerpo sano con mente sana. Creo que se puede decir con tranquilidad. La paz terrenal es imagen y fruto de la paz de Cristo, el príncipe de la paz mesiánica. Por la sangre de su cruz dio muerte al odio en su carne, nos dice San Pablo. Reconcilió con Dios a los hombres e hizo de su iglesia el sacramento de la unidad del género humano y de la unión con Dios. Él es nuestra paz. Declara: bienaventurados los que construyen la paz. Bienaventurados los que construyen la paz, le dan a la humanidad un regalo inmenso, inmenso. Y hay que ser muy operadores, muy activos, muy proactivos para empeñarse de veras en construir la paz. Que no solo es evitar la guerra, sino construir condiciones de paz, prevenirla, desarrollar todos los factores que mantienen la paz. Los que renuncian a la acción violenta y sangrienta y recurren para la defensa de los derechos del hombre a medios que están al alcance de los más débiles, dan testimonio de caridad evangélica, siempre que esto se haga sin lesionar los derechos y obligaciones de los otros hombres y de las sociedades. Atestiguan legítimamente la gravedad de los riesgos físicos y morales del recurso a la violencia con sus ruinas y sus muertes. Lo que nosotros llamamos los peacemakers, esas personas que de verdad construyen la paz. Yo creo que nadie que tenga violencia en su corazón puede ponerse a construir la paz. Entonces, primero que nada, tiene que tener paz en su corazón y luego construye la paz para el resto de la sociedad. El quinto mandamiento condena la destrucción voluntaria de la vida humana. A causa de los males y de las injusticias que ocasiona toda guerra, la Iglesia insta constantemente a todos a orar y a actuar para que la bondad divina nos libre de la antigua servidumbre de la guerra. La guerra destruye la vida, la guerra destruye las condiciones de la paz, la guerra causa atrocidades de todo género. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Así es como es imposible que no haya escándalos, parece casi imposible que no haya guerras en la historia de la humanidad. Toda la historia de la humanidad ha estado jalonada de guerras. Incluso la Biblia, vista desde un punto de vista muy humano, es una historia de guerras de exterminio. Qué triste la historia de la humanidad y qué triste debió ser la vida de muchas personas por motivo de la guerra. ¿Cuándo puede usarse la fuerza militar? ¿Cuándo puede usarse la fuerza militar? Se puede usar cuando se den con rigor ciertas condiciones. Primera, que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto.
Segundo, que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Tercero, que se reúnan las condiciones serias de éxito. Cuarto, que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Qué pena que hayamos llegado los seres humanos a producir ciertos armamentos que podrían destruir el mundo entero. Qué pena que se haya llegado a esto y qué esfuerzo y qué prudencia se requiere para el uso de las armas o para entrar en una guerra con esta amenaza detrás de nosotros. El catecismo, voy a mencionar solamente, habla de los que se dedican a la vida militar, perfectamente válida y lógica en la defensa de su patria, servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Habla de los objetores de conciencia, que hay que respetar su objeción de conciencia, aunque deben servir a su pueblo de otro modo. Habla también de que en las guerras no está permitido todo. En las guerras permanecen los principios morales y permanecen muchos elementos que deben observarse. A veces durante los conflictos armados parece que está permitido todo. El saqueo, el robo, la violación, la destrucción. Y por eso también en la guerra hay una objeción de conciencia, por ejemplo, al exterminio de un pueblo. Yo tengo el derecho de objeción de conciencia porque lo que es una guerra normal, convencional, no puede pasar a un genocidio o a un exterminio, una destrucción entera de toda una zona o de toda una ciudad o de todo un pueblo. Finalmente, el catecismo nos habla de la producción, el comercio de las armas. Tiene que estar regulado, dice el catecismo, porque este comercio, si no tiene unas leyes y unas normas, se hace un potencial de conflictos que pueden inducir a la muerte, a la guerra, a la violencia, al odio, y por lo tanto tienen que estar debidamente regulados. Sabemos que esto es un ideal, ojalá se diera, ojalá haya verdaderamente autoridades a nivel mundial que cuiden la paz, que cuiden la producción de armamentos, que regulen todo esto. Sabemos que los hay, pero también sabemos con tristeza que en muchos casos han sido ineficaces. Queridos amigos, queridos peregrinos, terminamos aquí con el tema de la paz, nuestro quinto mandamiento: no matarás. Vamos a agradecerle a Dios el don de nuestra vida, vamos a defender la vida, vamos a promover la vida, la paz, la salud, todos estos bienes maravillosos que nos enseña el mandamiento, el catecismo en el quinto mandamiento, la quinta palabra del decálogo: no matarás. Nos vemos mañana, Dios mediante. Ya nos veremos en Jordania, si Dios quiere, para comenzar allá el último trayecto del Éxodo hasta el monte Nebo, donde muere Moisés, contemplando la tierra prometida, y así seguimos en nuestro éxodo personal de esta Cuaresma 2023. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana.
Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de este plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo nada más, me faltará. Libérame y que encuentre siempre en ti mi vocación. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.